Mi historia de infidelidad, perseverancia y finalmente paz. Mi historia de dolor, perseverancia, traición y paz. He sido un merodeador durante mucho tiempo y publiqué una vez en este subreddit. Todas las publicaciones han sido útiles y he llegado a un buen lugar. Por un lado, me duele leer las historias y ver cuánto ha pasado la gente, por otro lado, me recuerda y me mantiene enfocado en que estoy mejor. Pensé que había estado al margen demasiado tiempo y quería compartir mi historia, tengan paciencia conmigo, ya que será larga. Todo comenzó hace años, éramos amigos de la infancia viviendo en diferentes estados. Nos veíamos aquí y allá y teníamos una química y un vínculo naturales. Nos distanciamos durante la universidad, pero nos encontramos de nuevo después de muchos años. Nuevamente fue chispa y química instantáneas, el mismo gusto en música, programas de televisión, películas, comida, una versión femenina de mí misma. Hermosa, inteligente, divertida. Todo fue increíble y sabíamos que nos íbamos a casar a los 6 meses de estar juntos. Eventualmente en 2017 nos casamos. La vida es genial, pero ella parece distante, reservada, desatenta. Llegaba a casa del trabajo y todo lo que ella hacía era estar sentada frente a su computadora. No estaba trabajando y supuse que había estado buscando todo el día y eso le estaba quitando el tiempo. Esto continúa durante un par de meses y nuevamente estoy básicamente solo todos los días que vengo del trabajo. Me dijo que le gustaban mucho las salas de chat y que era algo que había estado haciendo desde que tenía 11 años y ahora tiene 27. Dijo que es su alivio del estrés y pensé que estaba deprimida por no estar capaz de encontrar un trabajo después de todo este tiempo. Estúpido yo. Después de un tiempo, finalmente tengo la extraña sensación de hacer una pregunta. ¿Hay alguien más? Sí, responde ella. Mis piernas ceden. Es justo como dijo Thanos, sé lo que es perder. Es aterrador, convierte las piernas en gelatina. Es exactamente así. Fue una relación virtual que duró 1 año antes de que nos casáramos. No podía creerlo. La próxima semana es un infierno tratando de hacerla entrar en razón y traer a sus padres para que traten de ayudarla. Ella dice que ya no puede hacer esto, no quiere preguntarse qué pasaría si. Ella dice que estaré bien. Ella dice, no sé, el sufrimiento es como él. Chico, estaba equivocada. Me deja sin trabajo, sin dinero, sin el apoyo de su familia que le da la espalda. Ella se va y pasa las próximas 6 semanas con él. Estoy en agonía, pero trato de superarlo, lo cual hago. Me quedo destrozado pero poco a poco me vuelvo más fuerte. La próxima semana es un infierno tratando de hacerla entrar en razón y traer a sus padres para que traten de ayudarla. Ella dice que ya no puede hacer esto, no quiere preguntarse qué pasaría si. Ella dice que estaré bien. Ella dice, no sé, el sufrimiento es como él. Chico, estaba equivocada. Me deja sin trabajo, sin dinero, sin el apoyo de su familia que le da la espalda. Ella se va y pasa las próximas 6 semanas con él. Estoy en agonía, pero trato de superarlo, lo cual hago. Me quedo destrozado pero poco a poco me vuelvo más fuerte. La próxima semana es un infierno tratando de hacerla entrar en razón y traer a sus padres para que traten de ayudarla. Ella dice que ya no puede hacer esto, no quiere preguntarse qué pasaría si. Ella dice que estaré bien. Ella dice, no sé, el sufrimiento es como él. Chico, estaba equivocada. Me deja sin trabajo, sin dinero, sin el apoyo de su familia que le da la espalda. Ella me llama y me dice que es suicida y cometió el mayor error de su vida. Me ruega y suplica que la lleve de vuelta. Promete que no pasó nada mientras ella estuvo con él. La negación es algo extraño. Creí cada palabra que dijo. Ella regresa. Hacemos que funcione, su familia la acepta de inmediato. El mío no, y también me convierto en un villano a sus ojos por hacerlo. No importa, la amo y quería salvarla y sé en mi corazón que hice lo correcto. Eso me dio la fuerza para perseverar. Paso 1 año y medio. Estamos felices, extremadamente felices. El pasado ya ni siquiera significa nada. Solo el futuro. Mi familia ha aceptado todo y la de ella también. Era como si todo fuera un mal sueño. No sabía que la pesadilla estaba a punto de comenzar de nuevo. La atrapé una buena noche en 2020 murmurando en su teléfono. Ella lo niega y dice que probablemente estaba soñando. Tomo su teléfono y veo que estuvo hablando por teléfono con alguien durante 2 horas temprano en la mañana. Mi corazón se hundió,
¿Esto de nuevo? Era el mismo chico de hace 1 año y medio. Dijo que lo sentía, que lo terminará. Fue un error. Yo le creo. Una semana después la vuelvo a atrapar. El mismo trato que lamenta, lo terminará. Finalmente una tercera vez la atrapo por última vez. Ella dice que me ama, pero también lo ama a él. No podía creerlo. Por otra parte, todos lo vieron venir menos yo. Ella me deja. Quiere tomarse un tiempo para resolver las cosas y lo que quiere. Regresa 2 semanas después de quedarse con su hermana, comprobado desde que estuve en contacto con la hermana con quien soy muy cercano y siempre ha estado de mi lado. No hay diferencia, solo frialdad. Y admite que tuvo relaciones sexuales con AP 2 veces mientras estuvo allí hace 1 año y medio. Debería haberlo visto venir. Aún así, resolví perdonar todo lo que sucedió después del primer día así que eso no cambió mucho para mí. Honestamente mintió durante todo este tiempo, dolió más que nada. Hacernos consejería matrimonial y allí escucho que ella anhela a P. Que estos sentimientos son algo que nunca antes había sentido. Un montón de ida y vuelta y finalmente tengo suficiente. Me muevo para tratar de obtener algo de perspectiva y, con suerte, vuelve en sí. Ella usa este tiempo que estoy fuera para reavivar el romance con AP, quien también está cansado de ella y no confía en lo que dice. Solicitamos el divorcio. Estoy esperando un milagro. Que ella quiere trabajar en este matrimonio, que me ama, que fue un error. Ese día nunca llegó. El divorcio pasa. Sin hijos, sin casa, sin bienes compartidos por los que peleemos. Fue una ruptura limpia, ambos aún nos amábamos incluso al final. Quería que ella fuera feliz, y ella no quería lastimarme más. Estoy fuera de 8 meses para el segundo día. Realmente no he hablado con ella en ese tiempo. Ayuda mucho ir a NC. Estoy en excelente forma, cambié de carrera, más cerca de mi familia que antes y la nube oscura que me rodeaba ya no está allí. Lamento el hecho de que perdí el tesoro más grande que tenía, al menos pensé que era el más grande. Es normal perder su WS, pero necesita encontrar su valor. No estás definido por tu cónyuge o pareja. Fue un infierno pasar, pero crecí tanto, crecí de tal manera que no pensé que fuera posible. No sé qué me depara el futuro, pero estoy emocionado por ello. Eso me da esperanza y espero que mi historia haya podido ayudar al menos a una persona. Pensé que AP era el enemigo, pero era mi aliado. Ella era la que tenía problemas. Por supuesto que AP es un pos, pero mi esposa era el principal problema. Sé que la historia de todos es diferente, pero al menos para mí, sé que la infidelidad debería ser el final de cualquier relación. No puede haber segundas oportunidades en una situación así. No hay duda al respecto. Mantente fuerte ahí fuera. Seguir avanzando.